Capítulo 5. La conciencia como psicología dinámica. En este capítulo se aborda el estudio de la conciencia desde una perspectiva del funcionalismo. Para esto, se parte de entender la psicología desde una mirada funcional, es decir, se caracteriza el estudio de la mente y de la actividad, de los diferentes procesos psicológicos que se llevan a cabo. En un elemento muy puntual como la conciencia, se entra a identificar cómo ésta aborda y enfrenta los diferentes tipos de problemas del diario vivir. Bajo esta perspectiva, uno de los psicólogos más representativos fue Turdic, que presentó la denominación de psicología dinámica. Pero esta psicología dinámica debemos entenderla muy aparte de las propuestas freudianas o del psicoanálisis, ya que todas sus bases no están centradas en el estudio de elementos como el ello, el superyo o el yo o en deseos reprimidos, sino por el contrario en unas posturas psicológicas más actuales. El autor en este capítulo desarrolla los siguientes temas partiendo de las propuestas del voluntarismo de Wundt. Luego aborda la motivación, identificando los aspectos impulsivos e ideacionales. La teoría de la acción ideomotriz, el voluntarismo como psicología dinámica, la mente en la evolución explicada desde el paradigma darwiniano, el voluntarismo como psicología motivacional, los instintos como inteligencia internalizada y las implicaciones del automatismo. A continuación veremos cada uno de estos apartados y los postulados que se desarrollaron en él. El voluntarismo de Wundt. Wundt adoptó un enfoque voluntarista con respecto a la organización de la vida mental. Para Wundt, la fuerza de voluntad correspondía a una facultad psicológica, a la que repudiaba como ajena a la psicología científica. El describir la mente como una reunión de poderes autónomos o facultades como la volición o la memoria conduce a una serie de proposiciones tautológicas. Nos decimos que realizamos las intenciones por medio de una facultad de volición o que recordamos una lección por medio de una facultad de la memoria. Por lo tanto, lo que elegimos no puede ser una función de una acción independiente llamada volición. Nuestras elecciones se encuentran determinadas por nuestros deseos, necesidades, anhelos, apetitos, ansias y demás impulsos cambiantes asociados con wishing. Quiero, querer. La palabra quiero es la base del concepto del voluntarismo. La psicología voluntarista de Wundt entonces viene a ser una psicología dinámica. Las palabras un sentimiento o una volición reflejan el reconocimiento por parte de Wundt de un factor que los dos procesos tienen en común, una orientación intencional o volitiva. Cuando queremos o deseamos algo, el deseo que se despierta implica un sentimiento o una emoción y tendemos a esforzarnos para obtener ciertos resultados. Por ejemplo, el enojo conduce a desear intentar librarse de eso que nos irrita. Los sentimientos de ternura para con un niño desamparado se encuentran acompañados por impulsos de protección, alimentación y consuelo. Cuando experimentamos enojo deseamos maldecir y cuando tenemos miedo deseamos huir o escondernos. Wundt pensaba que este factor voluntarista o volitivo es un factor concomitante invariable de nuestros sentimientos y emociones. Wundt concebía a los sentimientos como emociones incipientes y a las emociones como sentimientos intensos. Un sentimiento puede ser concebido como el principio de volición. Para Wundt, la mente es una fuerza creativa, dinámica, volitiva. En el apartado La motivación, los aspectos impulsivos e ideacional del capítulo 5, el autor explica que Wundt, como voluntarista, reconocía el aspecto impulsivo o motivacional de los sentimientos y de las emociones junto con sus aspectos ideacionales. Percatarse de una situación terrible constituye un aspecto ideacional y el impulso de huir es el aspecto motivacional. Todos los actos volitivos implican combinaciones de la ideación y sentimientos. Wundt explica que estas combinaciones de ideas y sentimientos
que nuestra aprehensión subjetiva de la evolución son los antecedentes inmediatos del acto, se llaman motivos de la abolición. Todo motivo puede dividirse en un componente ideacional y en uno afectivo. Podemos llamar el primero la razón movilizante y al segundo fuerza impelente de la acción. La razón por la que un criminal asesina puede ser robar, eliminar a un enemigo o alguna idea semejante. La fuerza impelente, el sentimiento de necesidad, odio, venganza o envidia. Esta primacía de la voluntad o motivación había sido conocido en Alemania desde el libro de Schopenhauer, El mundo como voluntad y como representación, publicado en 1819. Schopenhauer reflejaba el pensamiento voluntarista de Spinoza, en su énfasis en el empeño básico o conato o esfuerzo del hombre. Hizo referencia a este conato básico en su Ética. El deseo es la verdadera esencia del hombre. Para Spinoza, no existe una voluntad aparte de las voliciones particulares, así como no existe un intelecto aparte de las ideas individuales. La voluntad y el intelecto son una y la misma cosa. En tanto teoría particularmente como lo presentó James, parece abarcar el conato de Spinoza, la voluntad de Schopenhauer y el voluntarismo de Gould. La teoría de la acción ideomotriz. Según James, cada vez que a la idea de un movimiento le sigue de manera inmediata y sin vacilar su ejecución, se trata de una acción ideomotriz. No hay ningún acto ni ninguna fuerza de voluntad que medie entre la idea y su realización. Según James, estas secuencias ideomotrices son bastante comunes. Ocurren a no ser que sean inhibidas por ideas contrarias. Por ejemplo, un soldado en posición de firme es probable que no reaccione al polvo en su camisa o a un alfiler en el suelo. Sin embargo, según James, un individuo hipnotizado es especialmente sensible a las indicaciones del conductor a causa de la libertad producida en él de las ideas competitivas o contradictorias. La ideación espontánea se mantiene en suspenso mientras el interés del sujeto se encuentra dominado por el hipnotizador. De ahí su obediencia automática a todas las instrucciones que no despiertan ideas antagónicas. De acuerdo con el concepto de acción ideomotriz, toda representación de un movimiento despierta en cierto grado el movimiento real que es su objeto, y lo despierta en un grado máximo cada vez que no resulta impedido en su realización por una representación antagónica que se encuentra presente de manera simultánea en la mente. James objetaba la creencia popular de que la acción voluntaria implica una clase espacial de fuerza o poder. Es un prejuicio común, señalaba, el atribuir la acción voluntaria a lo que la gente llama fuerza de voluntad. Esto implica que alguna fuerza interior especial controla la conducta por medio de órdenes volitivas. No tenemos una sensación o un pensamiento y después tenemos que añadir algo dinámico a ello para obtener un movimiento. El movimiento es el efecto inmediato natural del sentimiento, sin tomar en consideración de qué clase de sentimiento pueda tratarse. Sucede así en la acción refleja, en la expresión emocional, en la vida voluntaria. Al llamar la atención de esta forma hacia el aspecto impulsivo del sentimiento en cuanto a su relación con la vida voluntaria, James hizo de la teoría ideomotriz una teoría voluntarista, señalando que la conciencia es por su naturaleza misma impulsiva. Esto es totalmente congruente con el voluntarismo de Wundt, así como con el conato de Spinoza y la voluntad de Schopenhauer. El voluntarismo implícito en la teoría ideomotriz exigía una psicología dinámica. El voluntarismo como psicología dinámica. Para entender la psicología dinámica desde el voluntarismo, se entra a estudiar la parte motivacional.
Es por esto que se basa en la observación de los motivos, el qué nos lleva a realizar un comportamiento y las razones movilizantes de cómo desarrollamos tales acciones. Para esto, se resaltan los incentivos, son vistos como una necesidad manifiesta y experimentada, y el medio que empleamos para satisfacer esta necesidad son lo que entramos a estudiar. De tal modo, la necesidad explica el porqué de una acción y el medio entraría a explicar cómo se produce una conducta motivada. Sin embargo, dentro de esta perspectiva se puede llegar a entender que los comportamientos están basados dentro de una motivación más al estilo freudiano, por deseos no cumplidos o deseos reprimidos. Sin embargo, lo interesante de esta propuesta que hace el autor es desmarcarse de esta tendencia y basarse en elementos como los propuestos por Wundt, en los que se resalta que las fuerzas o las razones movilizantes son las que explican el comportamiento. Asimismo, William James también propone una acción ideomotriz y una conciencia impulsiva, que son las que nos llevan a ejercer acciones y comportamientos. De este modo, se entra a sustentarse de una manera diferente a los postulados freudianos las explicaciones sobre la psicología funcional. Y es aquí donde Turkdijk utiliza el funcionalismo para darle más renombre a la psicología dinámica. Propuesta desde una esfera diferente a la freudiana, Woodward describe que la psicología, el estudio de la vida mental, y que esto está inscrito en los largos esfuerzos que se han hecho por comprender el funcionamiento de la mente, según se revela por medio de una metodología muy particular de la época, que es la introspección, y a partir también de la observación de la conducta. Estos elementos fueron utilizados incluso por personas como Darwin, que se puede considerar la primera persona que hizo un estudio sistemático del desarrollo mental del niño. De este modo, se parte del interés de la evolución de la mente y la conciencia para crear una psicología dinámica que permita entender el origen de los instintos, de las emociones y otros factores emocionales y su papel en el comportamiento humano y animal. En el apartado La mente en evolución del capítulo 5, explican que la evolución de la mente con la doctrina de Tishner de la mente y la conciencia depende del funcionamiento de las estructuras nerviosas, los reflejos y demás reacciones automáticas como derivados de las reacciones conscientes de la experiencia ancestral. Tishner no estaba solo. Wundt había asumido una posición similar. Tishner mencionó 4 líneas de pruebas de apoyo de esta doctrina. 1. El papel de la conciencia en el dominio de las habilidades físicas tales como nadar, escribir a máquina o andar en bicicleta. El voluntarismo al automatismo o del propósito consciente al hábito inconsciente. 2. Tishner también concernía a los reflejos. Hizo notar que bajo determinadas condiciones, tanto los reflejos primarios como los secundarios parecían estar sujetos al control cortical y por tanto conectados con un propósito consciente. 3. Tishner recurrió a las implicaciones evolutivas de la impresión emocional según las desarrolló Darwin. Hizo hincapié en el principio de Darwin de los hábitos útiles. Manifestaciones del despertar emocional asociadas con reacciones útiles para enfrentar situaciones del organismo en nuestros antepasados remotos. Darwin llamó la atención primeramente con respecto a la fuerza del hábito y después señaló la transición de la acción atenta al automatismo distraído. Tishner pensaba que estos signos de emoción eran reacciones reflejas que serían completamente ininteligibles a menos que pudiéramos postular para ellas una remota ascendencia consciente. 4. Tishner comparó los reflejos secundarios con los primarios, esto es, comparó los reflejos adquiridos o condicionados con los innatos o incondicionados.
Tishner introdujo los datos anteriores para sustentar su punto de vista con respecto a la evolución de la mente, considerada en términos biológicos. La acción de la conciencia, la matriz de la mente. Por otro lado, explicaba en el individuo la acción de la conciencia, que la acción de la conciencia da lugar a dos líneas de desarrollo. Una línea tiene como resultado el automatismo aconsciente o una conducta fija, y la otra, paradójicamente, incrementa los procesos conscientes y estimula la flexibilidad de la conducta. En el primer grupo incluye hormigas, abejas y arañas, y en el último a los invertebrados más complejos, incluyendo monos y hombres. Los insectos, las arañas y demás invertebrados suelen ser considerados como autómatas puros, máquinas de reflejos sin mentes. La teoría básica de Tishner acerca del papel de la conciencia en el desarrollo evolutivo fue una consecuencia del voluntarismo de Gunn, particularmente de sus ideas acerca del origen del instinto. Así como Tishner había atribuido el automatismo a los reflejos, a la caída en el desuso de la conciencia, Gunn había atribuido al automatismo del comportamiento instintivo a lo que llegó a conocerse como inteligencia internalizada. El voluntarismo como psicología motivacional. Desde la psicología voluntarista propuesta por Gunn, se interesaron en los deseos, anhelos y factores volitivos o de voluntad de las personas. De tal forma, se generó una psicología motivacional. Esta tuvo sus bases en las propuestas de John Stuart Mill, dentro de las que se destacan dos elementos muy importantes. La voluntad o volición están determinadas por los motivos, y los motivos son expresables en términos de condiciones antecedentes, que incluyen los estados de la mente. Con estos dos pilares, Gunn recogió algunas consideraciones y observaciones dentro de su laboratorio en los momentos de estudiar diferentes procesos psicológicos, donde empezó a observar a las personas que se les decía las instrucciones del experimento, cómo ellas, como sujetos experimentales, entraban a entender qué deberían hacer, luego aceptaban las instrucciones del experimentador y de tal modo se generaba una intención de comportamiento. De esto Gunn lo que hizo fue extrapolar para llegar a la conclusión que se había empezado como un proceso voluntario o volitivo y luego este proceso se había transformado en un proceso mecánico inconsciente, ya que el sujeto experimentador lo hacía más adelante de forma mecánica. Bajo este paradigma, Tishner, otro psicólogo, utilizó esto para explicar el origen evolutivo de los mecanismos reflejos innatos y primarios en contraposición a los elementos secundarios o reflejos secundarios. De tal forma se puede concluir que los reflejos son como dones heredados que se activan automáticamente con determinados estímulos. En tanto, dones innatos funcionan independientemente de cualquier intención o propósito, como patrones de comportamiento involuntario. En tal sentido, Gunn propone una propuesta innatista. Esta interpretación fue adoptada por Tishner para explicar el origen evolutivo de los mecanismos y reflejos innatos o primarios en contraposición a los reflejos secundarios. Todas estas propuestas desencadenan esencialmente en que Wundt entiende los reflejos como dones heredados que se activan automáticamente con determinados estímulos, haciendo esto una propuesta netamente innatista. En el apartado Los instintos como inteligencia internalizada del capítulo 5, retoman los reflejos e instintos con un enfoque de origen filogenético. Sin embargo, Wundt debe ser clasificado como empirista, pues pensaba que estos tenían su origen en las experiencias de los antepasados biológicos de las especies vivientes. Teorizaba Wundt que el esfuerzo voluntario y el maniobrar para la solución de problemas fueron transformados con el tiempo en respuestas automáticas. Wundt consideraba que los reflejos e instintos
tienen su origen en las experiencias de los antepasados biológicos de las especies vivientes. Consideraba que estas experiencias fueron cruciales para la supervivencia y que no había dado aún ninguna respuesta instintiva o estereotipada a ellas. Por innumerables generaciones, estos patrones se fueron uniendo gradualmente con el bagaje de las especies hasta formar los reflejos e instintos. De esta forma, teorizó Gunn, el esfuerzo voluntario y el maniobrar para la solución de problemas que fueron transformados con el tiempo en respuestas automáticas. La conciencia internalizada según Titchener. Titchener emplea el concepto de inteligencia internalizada para identificar la transición entre el voluntarismo al automatismo. Se caracteriza por no restar elementos relacionados con las herencias de reacciones adquiridas. Más bien, resalta que el dominio particular para realizar estos comportamientos se hereda una capacidad para conocer y aprender a realizarlos. Es decir, no se heredan los comportamientos como tal, pero sí se hereda la forma como se adquieren y para luego ejecutarlos. De este modo se presenta la doctrina central del funcionalismo, en la que la atención consciente hacia los detalles de los problemas es reemplazada por el automatismo del hábito. Las implicaciones del automatismo. El automatismo del hábito, como algo derivado de la conciencia, tiene implicaciones dinámicas. La palabra automatismo denota la operación aconsciente o en ausencia de una mente. Los hábitos obstaculizados restablecen un estado de alerta con respecto a las condiciones responsables de su frustración. Un conductor experimentado puede encontrarse absorto en la conversación con su pasajero mientras el automatismo del hábito le permite actuar como un chofer cuasi mecánico. Presta atención focalmente a las ideas que se intercambian y solo de manera superficial o subliminal a la máquina y al camino. Esto sigue sucediendo mientras la situación es rutinaria, pero hay un cambio drástico e inmediato ante una falla en la máquina o frente a condiciones peligrosas en el camino, lo cual provoca un máximo de atención hacia la tarea de conducir. Si falla la máquina, un veterano en el manejo detendrá el carro a un lado del camino, al igual que si escucha una sirena de bomberos o ve una ambulancia aproximándose. Esta es una maniobra común para los conductores experimentados y se vuelve un componente propio de sus hábitos de manejo arraigados, cuya ejecución se da por medio de la fuerza del hábito. El dinamismo del hábito se refleja también en el hecho de que los hábitos son resistentes al cambio. Establecer nuevos hábitos puede ser exactamente tan difícil como romper los viejos hábitos. La dinámica de la conciencia se encuentra implicada en el esfuerzo que hace surgir tales hábitos nuevos. Una alusión notable a esta fase de la psicología es una anotación que hizo William James en su libro de texto Before Curse, referida por Ralph Darton Peer, y dice: siembra una idea y cosecharás un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. El significado esencial se explica con más detalle en los principios de la famosa sección sobre las implicaciones éticas de la ley del hábito. En esa sección se exponen 4 máximas o principios de la formación del hábito y puede considerarse como una contribución en el campo de la psicología educativa aplicada. La primera máxima dice: para hacer de nuestro sistema nervioso nuestro aliado en lugar de nuestro enemigo, debemos hacer automáticas y habituales tan pronto como sea posible tantas acciones útiles como podamos. Esta máxima resume el objetivo de este examen del automatismo del hábito con su dinamismo latente como una derivación de la conciencia volitiva.
También nos hace recordar la definición del funcionalismo como la ciencia de la mente en acción, pues propugna la iniciación consciente de las acciones útiles, de acuerdo con la ley del algo. Fue tal iniciación en las situaciones problemáticas lo que incitó a Thorndike a llamar a la atención hacia el funcionalismo como psicología dinámica. Comentarios a manera de conclusión. En el capítulo se abordó una psicología que entiende la conciencia de forma dinámica, que hace parte de un esquema biológico, basados en autores como James, Wundt y Brentano, que son considerados los padres de la psicología. Se presentan las bases desde una función teológica, que permite un distanciamiento de los postulados de la psicología dinámica propuestas desde el psicoanálisis por Freud y los motivos inconscientes. Esta orientación dinámica propuesta por James, gobernada por una perspectiva psicológica, fomentó una explicación diferente del instinto. Los instintos se correlacionan con elementos funcionales de la estructura. De tal motivo, los reflejos, la activación instintiva de las estructuras corporales son provocadas por excitaciones específicas externas. Asimismo, el voluntarismo de Wundt y el intencionalismo de Brentano y la psicología del instinto de James prepararon el terreno para el funcionalismo del siglo XX. Al lado de este reconocimiento del dinamismo de la conciencia, se presentan procesos como la motivación, que generan un conjunto de problemas para la psicología que aún persiste. De acuerdo con el citado Ralph Barton Perry, no existe un único concepto de conciencia, incluso a partir del restringido punto de vista de la psicología filosófica de su época, desde la cual se establecieron una gran variedad de concepciones. Al momento de designar a la psicología como el estudio de la mente es cuando los conceptos de mente y conciencia se unen. Ambos términos, conciencia y mente, causan problemas a los psicólogos, ya que muchas personas cultas piensan en la psicología como la ciencia de la mente o de la conciencia, aunque es una definición general. Algunos definen la psicología como el estudio de la experiencia, mientras otros la consideran como el estudio de la conducta. Weil Gutmann, como fundador de la nueva psicología experimental, fue uno de los primeros en definir la psicología en términos del concepto de experiencia, en lugar de hacerlo con base en los conceptos de conscia o mente. En el apartado denominado Cartesianismo, objeciones de un filósofo, el autor expone que Riley, al rechazar la mente cartesiana como el cuerpo cartesiano, las res cognitas y las res extensas, quiso exponer el mito explicando los conceptos de yo y de pensador en términos naturalistas, no místicos. El filósofo Gindegeri creyó que este objetivo no fue cumplido, pues Riley no da una explicación satisfactoria de sí mismo como el pensador de sus propias teorías. En el apartado denominado el yo y las palabras deícticas se considera el punto de vista de Riley del yo como pensador. Riley señala que yo pertenece a un grupo de palabras, algunas veces designadas palabras deícticas. El enigma de la búsqueda de alguna entidad presumiblemente simbolizada por yo disminuye cuando considera yo como una palabra deíctica. Para finalizar, el primer capítulo el autor explica que buena parte de la dificultad para definir la psicología radica en que sean abstracciones de la psicología como un todo. De ahí que explicar las ramas presuponga el conocimiento del todo. El punto de partida para el primer apartado del segundo capítulo lo fundamenta en el enunciado de Kurt Goldstein, quien explica que la función de las abstracciones se encuentra directamente relacionada con las situaciones en las que hay un problema por resolver, en contraste con el comportamiento habitual o rutinario. Luego de las observaciones registradas de los cambios de conducta de los soldados hospitalizados con heridas en el cerebro.
explica en el segundo apartado el proceso de transición de ideas abstractas a las ideas concretas, en el cual después de repetidas experiencias ya no son necesarias las imágenes, ya que se da un debilitamiento consciente con el hábito. James considera un error afirmar que la conciencia no es una entidad. Manifiesta que tratar las abstracciones como entidades concretas, como lo señaló Whitehead, es propiciar una fuente de grandes confusiones, como el de la falacia de la concreción indebidamente atribuida, que es el error de confundir lo abstracto con lo concreto. Otro error que expresó James es considerar que la conciencia no denota una materia particular o una manera de ser, diciendo que experiencia no está hecha de la conciencia y por tanto privando a la experiencia de la existencia consciente. Las ideas acerca de la experiencia de James se consolidaron en algunas fases del empirismo británico y aportaron al esclarecimiento y desarrollo del método de Locke y Berkeley. Estos dos nombres formularon preguntas con respecto a la materia de nuestras ideas. En palabras de Locke, idea es todo aquello que es objeto de entendimiento. Cuando un hombre piensa, según James, para Berkeley las ideas es lo que el sentido común entiende por realidades exactamente. Tanto Locke como Berkeley creían que la ideación era directamente dependiente de la sensibilidad. Perry explicitó una ambigüedad de la dicotomía físico-mental al describir la teoría de la mente de James. La experiencia pura, en tanto materia prima o fundamento, informe de ser, no fue considerada ni física ni mental. Para su tercer capítulo, se examina el concepto de conciencia bajo la influencia de la psicología científica y toma como eje el enunciado de Tishner, en el cual definía la conciencia sensorial como la razón de ser de la psicología. Aunque consideraba que la mente y la conciencia eran casi idénticas en significado, en realidad las diferenciaba, refiriéndose a la mente como la suma total de los procesos mentales que tienen lugar en la vida de un individuo y la conciencia como la suma total de los procesos mentales que ocurren en el ahora. En el apartado de la adaptación como criterio de mentalidad, se especifica que la adaptación es un criterio para distinguir entre comportamiento mental y no mental. Luego menciona la definición de inteligencia de William Stern, la cual es explicada como la capacidad individual para satisfacer nuevas necesidades haciendo uso adecuado del pensamiento como un medio. Por el contrario, los reflejos no implican pensamiento, son más bien provocados por estímulos fijos o estereotipados. Al igual que una operación cognitiva, esta clase de percepción implica discernimiento. Por tanto, las adaptaciones o soluciones por medio del discernimiento fueron consideradas indicios más claros de mentalidad que aquellas que se pasaron a ser designadas como soluciones a partir de método, ensayo y error. Por lo anterior, se resalta que el comportamiento de ensayo o error no es la verdadera antítesis de la inteligencia y que por el descubrimiento o discernimiento se elimina la necesidad de una búsqueda de ensayo y error al proporcionar un aprendizaje serial adecuado, el cual surgió de una serie de experiencias de ensayo y error. A causa de la barrera del lenguaje, la conciencia de los animales difiere siempre de la conciencia humana. La conciencia humana y la conciencia animal son diferentes en cuanto a la clase, no solo en cuanto al grado. Se ha definido el pensamiento como el manejo de símbolos del lenguaje. Esta definición resulta demasiado restrictiva, pues el pensamiento no se limita a los símbolos verbales. Aunque el problema del pensamiento sin imágenes quedó sin resolverse, el trabajo de la escuela de Würzburg no fue en vano. La distinción entre las relaciones lógica y la psicológica en uno de esos descubrimientos
y las investigaciones de la psicología del juicio y del razonamiento dieron lugar al descubrimiento de lo que llegó a llamarse actitudes conscientes. Para dar continuidad a los criterios de la conciencia que describen la anatomía de la mente, el cuarto capítulo inicia mencionando la fisiología de la mente como componente de la vida mental. Se hace un análisis histórico para dar solución a los cuestionamientos sobre la función de la conciencia. William James decía que todas las formas de conducta pueden explicarse como funciones de los mecanismos neuromusculares del organismo. Se apoya en el biólogo Huxley y en el filósofo matemático Clifford, para quienes la conciencia era un subproducto secundario de la actividad del cerebro. Por su parte, Watson decía que no existe un problema mente-cuerpo observable, contrario a Clifford, quien fue el que expuso la teoría mente-cuerpo, a la que denominaron epifenomenalismo. Watson se refería al pensamiento como a una conducta oculta que implica la activación subvocal del mecanismo del habla, haciendo del pensamiento un proceso laríngeo en lugar de cerebral y prácticamente identificando habla y pensamiento. Al negar los fenómenos conscientes, Watson concordaba con Clifford en el reconocimiento de las que consideraba eran las conexiones reales entre conducta y estímulos o causas impulsores. Para James, la conciencia podría ser biológicamente importante en la lucha por la supervivencia. Él le asignaba a la conciencia una función a la que llamaba mediación selectora. Rowland Angel subrayó la eficacia causal de la conciencia, señalando que regula la conducta. Tishner llamó la atención con respecto al paralelismo entre tres enfoques biológicos: taxonomía, fisiología, ontogenia, y tres enfoques psicológicos: psicología estructural, psicología funcional, psicología genética. Cuando el estructuralista analiza un momento de la conciencia en sus contenidos mentales constitutivos, realmente no está realizando el equivalente psicológico de una disección anatómica. Tishner reconocía que los procesos conscientes son cambiantes e inconstantes y por tanto están desprovistos de componentes fijos. Todos los funcionalistas rechazaban el epifenomenalismo. Ángel implicaba que la conciencia juega un papel en la evolución, produciendo reacciones adaptativas ante lo extraño, lo desacostumbrado o lo inesperado. El capítulo concluye diciendo que la ciencia de la mente en actividad se llama psicología dinámica. El capítulo 6, la conciencia y los problemas de la motivación, inicia diciendo que la motivación es el porqué del comportamiento humano animal. Freud y muchos psicoanalistas dicen que toda conducta humana es motivada. Warren define la palabra como una experiencia consciente. English y English la definen como aquello que uno designa conscientemente como la base de su conducta. La fuerza de los motivos varía. La conciencia de esta variación aumenta nuestra comprensión de la dinámica motivacional. La determinación del porqué de la conducta es el objetivo de la investigación motivacional en general. La investigación sobre la motivación de la conducta abarca diferentes campos de estudio, entre ellos historia de la filosofía, biología, ciencias sociales, psiquiatría, psicoanálisis, economía. Existen más de 19 teorías modernas de la motivación y todas tienen interés en la forma en que la motivación se conecta con los problemas relacionados con sus especialidades. La teoría hedonista se refiere al deseo de placer y al temor al dolor y se remonta al pasado filosófico de la psicología. Spinoza dice que estas interpretaciones del hedonismo pueden ser engañosas. No anhelamos, buscamos, deseamos ni nos esforzamos por algo porque pensemos que es bueno, sino que por el contrario, pensamos que una cosa es buena porque la anhelamos, buscamos, deseamos o nos esforzamos por ello. James Olds y otros investigadores han hecho trabajos experimentales en ratas con estimulación eléctrica intracraneal consecutiva. La corriente era transmitida al área septal del hipotálamo, al cual consideraba Olds como el lugar en que se encuentran los centros de placer del cerebro debido a la insaciable y repetida autoestimulación eléctrica del animal. También hicieron experimentos en pacientes esquizofrénicos, demostrando que la estimulación eléctrica focal a ciertos sitios subcorticales elegidos produce al menos beneficios terapéuticos temporales. El hambre y el apetito son deseo de alimento. El hambre es un fenómeno no aprendido innato. El apetito se caracteriza como un deseo de ciertos alimentos específicos, como la expectación de una comida. El capítulo concluye diciendo que la motivación es la experiencia consciente de esfuerzo dirigido a fines, acompañada por la conciencia de la intención y la iniciación de una disposición volitiva. Esta disposición volitiva sugiere un despertar emocional que acompaña el esfuerzo dirigido hacia un objetivo. Por lo tanto,
La emoción constituye el aspecto afectivo de la volición y la motivación es su aspecto eficaz. En el capítulo 7 se aborda el tema del predominio lateral y la conciencia. Desde los estudios de Broca se han identificado que para las funciones cerebrales hay un predominio lateral, bien sea del hemisferio izquierdo o el derecho, según alguno de los procesos psicológicos que se realicen. Sin embargo, estas asimetrías cerebrales también están compuestas por simetrías, ya que los elementos constitutivos del cerebro son iguales tanto a izquierda o a derecha si se miran de forma global. De este modo, se presenta una contradicción o más bien un análisis para identificar cómo se produce la conciencia en el cerebro. Se parte de la simetría bilateral del cerebro, donde se identifica a grandes rasgos que él tiene dos hemisferios que pueden identificarse de forma general como iguales. Sin embargo, cuando se entra a identificar de una forma muy minuciosa, se empiezan a encontrar elementos que los diferencian el uno del otro. Al entrar a trabajar sobre las características de asimetría y simetría del cerebro, se plantea un tema interesante. La atribución de los procesos conscientes están en el hemisferio izquierdo o están en el hemisferio derecho, o esta conciencia se presenta de forma bicameral en las dos. Esto parece poner en duda una doctrina de la mente de una conciencia como algo integrado y nos dota a todos de dos mentes. Si se asume una conciencia bicameral, entonces tendríamos dos conciencias, una analítica para el hemisferio izquierdo y una global para el hemisferio derecho. En el capítulo 8 se aborda el tema de si la conciencia es bicameral. De tal forma, se preguntan si los hemisferios derecho e izquierdo procesan diferentes tipos de información y dan origen, por lo tanto, a una conciencia bicameral. Existe la evidencia de las asimetrías hemisféricas tanto fisiológicas como funcionales. Por lo tanto, cada hemisferio parece ser una agencia central para los diferentes procesos conscientes. Si esto es así, entonces la especialización hemisférica implicaría una división de la conciencia y una dualidad de la mente, dos tipos de conciencia o dos tipos de vida mental, una para cada hemisferio. Sin embargo, tal bifurcación del cerebro y la mente están en desacuerdo con las doctrinas neurológicas y psicológicas tradicionales, ya que para los neurólogos el cerebro está unido e intercomunicado por medio del cuerpo calloso. El cuerpo calloso cumple con la función de unir los dos hemisferios y esto hace que ellos se comuniquen e intercomuniquen entre ellos, favoreciendo la unidad de la mente y de la conciencia. Adicional, desde la psiquiatría y desde la psicología se considera la mente como una unidad básica. De tal forma, una persona saludable mentalmente hablando tiene una integración de la personalidad y de otros procesos psicológicos. Y si posee una salud mental pobre, pues se va a ver en una desintegración de las características como desorientación, delirio y alucinaciones. De tal forma, tanto los neurólogos como los psicólogos y psiquiatras ven la unidad en el cerebro. Debido a las diferencias de cada una de las funciones del cerebro, se puede decir que está sumamente especializada y esto hace entrar de pronto en un debate sobre si tenemos dos conciencias. Sin embargo, lo que se ha podido encontrar es que nosotros tenemos una conciencia unida, una conciencia como todo. ¿Esto por qué? Debido a diferentes estudios que muestran que el cerebro, cuando está en diferentes funciones, lo que hace es intercomunicarse entre él y existe la posibilidad de que se desarrollen tareas difusas y complejas activando los dos lados cerebrales, no uno ni el otro, sino haciendo una integración de los dos. Esto para actividades complejas. De tal forma,
lo que vemos es que se llega a la conclusión de que no tenemos dos conciencias, sino tenemos una conciencia, y una conciencia en la cual el cerebro está activo de forma común para algunas actividades, a pesar de que tiene una mayor predisposición para desarrollar unos procesos específicos tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. En el capítulo 10 se aborda el tema relacionado con un informe sobre los avances de la conciencia desde el punto de vista cognoscitivo. El punto de partida es la reflexión de que los procesos psicológicos como la percepción, el lenguaje, la conciencia proporcionan la comprensión de diferentes actividades de nuestra mente. Esta se ilustra como fases verbales como dudar, razonar y creer. También se pueden identificar algunos otros procesos como abstraer, juzgar, tener expectativas, analizar, concentrarse y teorizar como procesos cognitivos. Asimismo, el autor a modo de cierre empieza a tocar diferentes aspectos sobre la conciencia. Uno de ellos es la conciencia no ética. Es una conciencia tanto cognitiva como intelectual en el sentido de saber que uno sabe. Adicional a esto, se ha identificado estudios sobre la relación de la conciencia informacional según Guilford. Es un análisis que realizó este autor donde identifica que los sentimientos y las emociones pueden ser considerados como verdaderas variables de información y que psicológicamente un individuo es una agencia de procesamiento de información. Entonces, acá vemos otro elemento para estudiar sobre la conciencia. Ahora bien, también se aborda la relación entre pensamiento y lenguaje. Esto también lo menciona el autor para identificar si es necesario el lenguaje para pensar o si en ausencia de lenguaje no hay pensamiento. Esas son otras de las directrices que brinda el autor en este capítulo. A modo de conclusión, el autor desarrolla los siguientes temas. El primero, ¿cómo es que se produce la evolución de la conciencia desde el nacimiento hasta la muerte y cómo son las características que se presentan en cada una de estas etapas? ¿Cómo es en las etapas iniciales y cómo es en las etapas finales del periodo de vida? Así, adicional a esto, se toma también la conciencia desde un punto de enfermedad mental identificado como pensamientos suicidas. ¿Qué sucede en la conciencia cuando están presentes estos pensamientos? Para finalizar, y dado como la época en la que se escribió el libro, el autor resalta que una de las grandes herramientas que se deben tener en cuenta para el estudio de la conciencia son los estudios de análisis factorial y el uso de pruebas psicotécnicas que permitan identificar diferentes procesos presentes dentro de el momento en el que se lleva a cabo procesos conscientes o procesos psicológicos que permitan identificar a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo y contestar todas las preguntas acerca de la conciencia.